Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este ciclo de capacitaciones de FB. Espero que anden todos muy bien. Y bueno, como muchos saben, ya el día de hoy damos un producto nuevo de FB. Vamos a explicar un poco de qué se trata, que es el producto OFIT. Lo que ven de fondo es una foto aérea de la fábrica de la planta de FB que está en Buenos Aires, ¿sí? Desde allí FB fabrica y distribuye todos sus productos. Más de 1.200 personas trabajan en situación normal. Así que bueno, era un poquito para mostrarles de dónde salen los productos. El tema de hoy, como les dije, es Sofit, que es una marca nueva de FB, que es para la conducción de agua en calefacción. Y a continuación le vamos a mostrar un videíto y arrancamos enseguida con esta capacitación. Muchísimas gracias por conectarse nuevamente. Diseño, calidad y tecnología en cada uno de nuestros productos son la base fundamental de la filosofía FB. Nuestros productos de alta calidad, diseño y durabilidad están presentes en miles de hogares argentinos y de Sudamérica. Elaboramos más de 3.500 artículos diferentes, aplicando tecnologías de producción y control de primer nivel mundial, todas integradas y certificadas en conformidad con las normas ISO 9001-2000 y OSAS 18000. En Argentina contamos con una planta industrial de más de 80.000 metros cuadrados, una de las más importantes de su tipo en América Latina. Allí, a partir del cobre y del zinc, materias primas en estado de pureza, se inicia el largo y complejo proceso de fabricación. Los materiales transformados en varillas, lingotes o líquido atraviesan procesos de fundición, prensado y mecanizado. Finalmente, se obtienen las distintas piezas que componen los productos, cuya precisión y calidad se aseguran en cada una de las fases de fabricación. El aspecto final es importante. Nuestros componentes se someten a procesos de pulido y acabado superficial para brindarles la mejor terminación y estética. La calidad de nuestros productos es el resultado de un trabajo dedicado en el cual se respeta cada requerimiento técnico y se utilizan métodos seguros de fabricación, avalados por el cumplimiento de normas nacionales e internacionales en las diferentes etapas del proceso de producción. Adicionalmente, pruebas de laboratorio someten los componentes a situaciones extremas, mucho más allá del uso que podrían tener en su vida útil, garantizando la durabilidad y la confiabilidad que son sinónimos de FB. Luego del armado y el embalaje, los juegos FB están listos para llegar a miles de hogares de Argentina y de Sudamérica. Los productos FB son diseños originales de la compañía, una de las pocas en Argentina que cuenta con un departamento de diseño industrial propio. Allí, más de 50 ingenieros y técnicos trabajan de manera continua en investigación y desarrollo, implementando permanentemente nuevas tecnologías en electrónica y automatización. Aplicamos la mejora continua para estar siempre a la vanguardia en el desarrollo y la innovación, claves de nuestro liderazgo a lo largo de casi 100 años. Elegir FB es cambiar por belleza, vivir el confort, avanzar hacia la tecnología y conquistar las formas más preciosas del diseño. FB, grifería de alta tecnología. Una elección segura. Bueno, espero que les haya gustado el video y bueno, le contamos que hoy tenemos el equipo de capacitación reducido. Para quienes nos vienen acompañando ya desde hace tiempo, saben que esto lo llevamos adelante con un equipo, pero hoy estamos Alberto Klein desde Buenos Aires y quien le habla Juan Ducurnau desde Bahía Blanca. Y bueno, le damos la bienvenida a Alberto, que es nuestro orador de hoy, ¿sí? Recuerden que tienen el chat para consultar lo que quieran. Alberto. Gracias, Juan. Enciendo un ratito la cámara para que me conozcan y después para mejorar la recepción, después la apago. Bien, hoy lo que vamos a ver es Office. ¿Cómo nació Office? Bueno, en el año 2017, FB compró la empresa Paysac, que durante más de 40 años se dedicó a la fabricación de calderas, radiadores,
cosas para la instalación de calefacción. Entonces, FB produjo una nueva marca dentro del grupo que es OFIT, y OFIT es un sistema de tubos por unión mecánica para la transmisión de agua caliente para uso en sistemas de calefacción. Este ya lo empezamos a comercializar a partir de noviembre del año pasado. Tendríamos que estar más adelantados, pero después nos agarró la pandemia y nos complicó un poco el aspecto. Ahora bien, vamos a ver lo que es OFIT. OFIT, la siguiente imagen, Juan. Bueno, OFIT es un sistema completo para la transmisión de agua caliente para uso de calefacción, tanto por pisos radiantes como por radiadores. Entonces tenemos dos tipos de tubos y un mismo tipo de fitting. Todos se unen mecánicamente. Acá no necesitamos soldar, ni fusionar, ni nada. Todos son uniones mecánicas muy fácil de utilizar. Siguiente imagen. Bueno, este es el logo de la empresa, de la marca esta. La O en color azul representa el caño y los colores de FB, el punto rojo es el punto que significa a la empresa, simboliza la empresa Peisa, y el FIT tiene la palabra fitting, que son las piezas que usamos para cerrar todo el circuito, todos los circuitos que tengamos que armar. Siguiente imagen. Acá vamos a ver la familia de productos. Fíjense, todo lo que está acá en esta filmina son las cosas que fabricamos. Si empezamos desde las 12 y en sentido horario, primero nos encontramos las uniones o los fittings que son fabricados en nuestra planta de Villarrosa. Siguiendo al costado a las 3 tenemos los colectores, también son fabricados acá en la empresa, en la Argentina. Después tenemos la parte de automatización. Esas piezas son importadas, las traemos de afuera. Todavía no nos dedicamos a esa parte. Después tenemos las herramientas, que son esas son los 3 tipos de herramientas que necesitamos para trabajar todo este sistema. Y después tenemos los tubos. Y los tubos tenemos los blancos, que son PEX, o sea que es polietileno reticulado, y el azul es PER, que es polietileno resistente a la temperatura. Estos dos sistemas los usamos dependiendo de lo que queremos construir dentro de una vivienda, tanto si es para radiadores o para piso radiante. ¿Por qué elegimos OFIT? Primero porque es un sistema de unión muy seguro. La verdad, una vez hecha la unión, es muy poco probable que pierda. Después, tenemos una gama muy completa de piezas para hacer todos los tipos de instalación, tanto las piezas codo, curva, curva con rosca, hembra, macho. También tenemos reducciones que muchas veces faltan, entonces para hacer una reducción necesitamos hacer varias uniones con distintas piezas. Tenemos entrega inmediata y disponibilidad de stock, dado que la mayoría de este producto, salvo la parte de automatización, es fabricada en la Argentina. Después cuenta con la garantía de FB, o sea que tenemos 99 años y 8 meses en este país fabricando, y que el año que viene cumplimos 100, y tiene el asesoramiento y el respaldo de las empresas, tanto como de FB como de Peisa. Peisa estuvo hace 40 años en el mercado argentino de la calefacción. Y la otra cosa es que es muy fácil de instalar. Vamos a ver las características diferenciales. Vamos a empezar por los tubos. El tubo blanco es el tubo PEX. PEX es polietileno reticulado. Este tubo es de 5 capas, o sea que está fabricado con una capa interna. La tercera capa es una capa de un elemento para impedir la filtración o la transmisión de oxígeno del exterior hacia el agua que está interna. O sea que si vemos este tubo, tenemos una capa interior que es de polietileno reticulado. Una segunda capa que es un adhesivo que permite que la tercera capa, que es la barrera EVO es etilvenilalcohol, es un compuesto químico que
impide el pasaje de gases a través de las distintas capas del caño, una cuarta capa que es otra vez el mismo adhesivo de la segunda, y recubriendo todo una quinta capa que es de vuelta polietileno reticulado. Esto lo que hace es que la capa importante de esta estructura, que es la barrera antioxígeno, esté protegida en el medio del sándwich, digamos. Entonces, hay caños en el mercado que la capa, para evitar la filtración de oxígeno, es la tercera exterior. Entonces, en esos casos hay que tener mucho cuidado en el almacenamiento y en el trato del caño para no romper esa capa. Esa capa es muy finita. Entonces, acá lo que hacemos hacer este tubo de 5 capas es lograr que la capa importante, o una de las capas importantes, que impide la filtración de oxígeno, esté bien protegida. Ustedes ven al costado un gráfico. Ese gráfico es el que lo que da es la curva de permeabilidad al oxígeno. Esta es una versión, una norma europea. Ese es el límite, donde va el punto rojo, el límite. Por debajo de ese límite, o sea, la parte rayada, el caño es permeable. Por encima de esa raya, el tubo no cumple las normas europeas de ser impermeable. La mayoría de los caños están en la zona rayada, y en la línea roja es la condición que cumple dentro de las normas europeas este tubo que nosotros traemos, o fabricamos acá, mejor dicho. Ese tubo es muy superior a cualquiera que hay hoy en lo que es barrera contra oxígeno en el mercado argentino. ¿Alguna pregunta por acá? No, Alberto, por ahora venimos bien. Hay una pregunta relacionada con la garantía, pero bueno, más adelante vamos a tocar La ese garantía la voy tema. a hablar más adelante, sí. Ahora bien, a las normas europeas, este tubo, si bien es de 5 capas, a las normas europeas de control de calidad se lo considera un tubo monocapa. ¿Por qué? Porque las 3 capas internas son casi despreciables con respecto a los dos otros tubos. Vamos a la siguiente imagen. Este es el tubo PER. Este es un tubo que es polietileno resistente a la temperatura. Hay tipo 1, tipo 2, nosotros elegimos el tipo 2 por la forma de trabajar la máquina que tenemos acá, y aparte porque tiene condiciones y características mecánicas un poco superior a lo que sería un PER tipo 1. Si ustedes ven el gráfico que está ahí abajo, partiendo que estamos en este tubo con temperatura constante de 80 grados, la vida o las condiciones mecánicas, el tubo PER tipo 2 es bastante superior al tubo tipo 1. O sea, uno dura aproximadamente, el azul, digamos, el tipo 1, dura aproximadamente 100.000 horas y después empieza a decaer sus condiciones mecánicas. En cambio, para llegar al mismo nivel del tipo 1, el tipo 2 necesita casi 1.000.000 de horas, o sea que necesita cerca de 70 años. O sea que por eso se eligió. Aparte, la máquina que nosotros tenemos acá está preparada para trabajar mejor con este tipo de productos. Para que tengan una idea, el caño PEX, que era el blanco, ese lo garantizamos, ya que estaban preguntando recién, por 50 años en condiciones de trabajo que son 90 grados de temperatura constante y hasta 6 kilos de presión. El PER que estamos acá está pensado para que trabaje a temperatura constante de 70 grados con una presión de 5 kilos, y también lo garantizamos por 50 años. Ustedes piensen que el PER es el tubo que se utiliza para hacer pisos radiantes. O sea, la temperatura de un piso radiante rara vez excede los 40 grados en la mandada, y el retorno está por debajo de los 20. O sea que de ahí a trabajar a 70 grados hay un margen de seguridad terrible. Y si bien en algunos pisos radiantes la temperatura, la presión puede
ser un poco más elevada, rara vez trabaja a más de 3-4 kilos de presión. Para que tengan una idea, el tipo PERC resistente a temperatura tipo 2, para romperlo, estando lleno el caño de agua fría, se necesita entre 70 y 80 bar de presión, o sea que 70 a 80 kilos de presión para romperlo. Y el PEX, que es el otro, el blanco, con agua fría lleno, necesito aproximadamente 80 kilos mínimo de presión para romperlo. O sea que son caños que están muy por encima de las necesidades de una construcción de una calefacción. Siguiente imagen, por favor. Alberto, sí. justamente nos hicieron una pregunta sobre los caños antes de entrar en la parte de la fabricación. Nos preguntan, una pregunta obvia que siempre nos hacen es si se puede usar para la instalación sanitaria. Bien, acá entramos en una discusión. Si no nos hubieran agarrado con la cuarentena, yo tendría la respuesta exacta. El sistema, el tubo, tanto el PEX como el PER, se pueden usar perfectamente para la transmisión de agua caliente o fría sanitaria. El problema acá son los fittings. Los fittings son de latón. Y el latón es un compuesto que se comporta muy bien en la corrosión si el agua tiene algunas características. Según Obra Sanitaria de la Nación, el agua se puede decir que sirve para consumo humano si el pH es mayor a 6,5 y menor a 8. Ahora bien, los latones con pH menor de 6,8 o 6,7 empiezan a ser corroídos. Entonces, el problema acá es que si ustedes me dicen que lo van a usar en la ciudad de Buenos Aires, capital federal, agua del Río de la Plata, tomada por la boca de la planta General Belgrano que está frente al Aeroparque, donde el pH es 7,2 y está libre de sarro y bárbara, yo diría que no tendrían que tener ningún problema. Ahora bien, si lo están usando en Malargüe, provincia de Mendoza, si no me equivoco, donde me han mandado análisis de agua, donde el agua tiene pH 6, y no sé cómo se comportaría. Entonces, estamos haciendo un montón de pruebas en este momento en la planta para saber cómo se va a comportar con los distintos tipos de agua que tenemos en la Argentina. Entonces, una vez que me digan que se puede usar para transmisión de agua caliente y fría sanitaria, les voy a decir que sí. Hoy solamente lo vendemos para calefacción, dado que la calefacción son circuitos de agua cerrados, de muy baja velocidad de traslado el agua dentro de los sistemas, y con el agua muy controlada. Y generalmente le ponemos aditivos químicos para pasivarla y evitar la corrosión. Así que la respuesta hoy es ni. O sea que por el momento no está garantizado por FB el uso en agua caliente y fría sanitaria. Pero ya conozco 2 personas que me dicen que ya lo están usando, pero yo le dije lo mismo que le voy a decir a ustedes. Si falla algo, no está garantizado. Por eso es una respuesta muy ambigua la que le estoy dando. Bien. Sigamos. Acá lo que están viendo es la foto de la máquina que está instalada en la planta de Villarrosa. La máquina que hace los tubos, tanto PEX o PER, más o menos mide unos 30 metros de largos, y en la punta del fondo, como donde está el punto rojo, está la parte de las inyectoras, que es la que está la foto esta, donde hay 5 inyectoras trabajando juntos. En el caso de estar haciendo tubo PER, que es el azul, solamente trabaja una de las inyectoras. Si estamos haciendo el tipo PEX, que es el reticulado, trabajan las 5. O sea que si empiezo de la derecha a la izquierda, la primera tolva tiene polietileno, la segunda tolva tiene un adhesivo, la tercera tolva tiene el EVO, que es el etil vinil alcohol, que es la barrera antioxígeno. La otra tiene el pegamento y la quinta tiene también polietileno.
todo eso se calienta y se inyecta en la boquilla que se ve abajo, que se señala la flecha, y ahí sale el tubo, que en el momento que sale ahí está muy caliente. Eso se va ayudando a ingresar en el resto de la máquina, y dentro de esa máquina, casi todo lo largo de eso, son lugares sumergidos en agua, para enfriar el caño que no se deforme, y tiene un montón de sensores de tipo capacitivos que lo que hacen es controlar el diámetro de las paredes o el espesor de las paredes de los tubos y los diámetros, para que siempre estén dentro de las medidas que son necesarias debido a la norma europea que nosotros estamos utilizando. El tubo PER, que es el azul, se inyecta directamente polietileno tipo 2, que es resistente a temperatura, y sale el tubo. En el PEX, aparte de los plásticos, se inyecta un gas. Es un gas que se llama sileno, y lo que hace es producir el reticulado del producto para aumentar su resistencia mecánica. Los polietilenos es un elemento de cadenas muy largas, de polímeros muy largas, pero muy elásticos generalmente. Si se calientan, tienden a ser muy elásticos. Con el reticulado lo que logramos es aumentar su resistencia mecánica y a la fluidez que tiene con temperatura. Lo que nos permite es trabajar a más temperatura con menor dilatación. Una vez que se inyectó ese producto al caño, el reticulado empieza en forma inmediata. Ahora bien, si yo lo dejo tirado en el piso, el reticulado se hace en una forma aleatoria, desconocida, lo cual es malo. Para eso tenemos una cámara de reticulado. Esa cámara que está ahí no parece grande, pero si uno está al lado de ella, más o menos mide unos 3 metros de alto por unos 5 metros de ancho por unos 12 metros de profundidad. Es una cámara de acero inoxidable con puertas selladas. Entonces lo que hacemos ahí es agarrar los tubos o los rollos de material para reticular, se los coloca ahí adentro, se cierra esa cámara, lo primero que se hace es sacarle todo el aire, o sea que se le hace vacío, y después se le inyecta vapor a alta temperatura y presión. Eso se lo cocina ahí adentro aproximadamente 4 horas para lograr un reticulado de 65%. ¿Qué significa que sea el 65%? Por ejemplo, si el reticulado es menor del 60%, no cumple las condiciones necesarias para que sea un caño bueno. Si me paso del 70%, el reticulado es tan grande que el caño se vuelve muy duro y aparte frágil. Entonces, el reticulado de 65% es lo que elegimos para estar en el medio de la norma y que sea un caño resistente y flexible a la vez. Siguiente imagen, por favor. O si hay alguna pregunta, hacémela. Bien. Si querés, Alberto, si querés aprovechamos que nos están preguntando, justo estaba contestando sobre las herramientas para instalar estos productos. Yo le estaba contando que por ahora comercializa Paysa, entonces ellos deberían dirigirse a algún distribuidor Paysa, ¿no es cierto? Sí, si uno entra en la página de Ofit, en este momento están todos los clientes que ya tienen el producto a la venta. Digamos, lamentablemente todo este despelote que estamos pasando en el país o en el mundo ha hecho que no hemos podido llegar a todos los clientes en la actualidad. Entonces todavía no está en todos lados, pero todos los clientes de Paysa tienen la posibilidad de comercializar el producto. A lo mejor no lo tienen en stock, no lo tienen todavía disponible, pero sí pueden cotizar los precios. Perfecto, Alberto. Y hay algunas otras preguntas, pero están relacionadas con temas que vamos a ver más adelante, así que seguimos. Bien, de acuerdo. Estos son fittings, o las uniones, digamos. Acá decimos que es compatible con distintos sistemas. Es compatible con distintos sistemas que aprueben las normas europeas, no con cualquier sistema.
es muy seguro, ahora vamos a ver por qué estas características, y este sistema es el que hoy está impuesto en el mercado europeo. No es que FB agarró y se le ocurrió diseñar esto porque somos muy inteligentes. Lo que pasa, se tomó la decisión de traer el mejor sistema europeo actual. Entonces, este es el que da. Bien, en los fittings, vamos a la siguiente unión, la fittings, perdón, la siguiente filmina, quise decir, los fittings tienen un cuerpo de latón. Latón es la aleación de cobre y zinc. Después tiene un anillo de plástico de nylon, que es el azul que está ahí, que cumple tres funciones, digo, dos funciones mínimas. No, tres. Una es mantener el fitting armado. Los fittings estos van armados, listos para usar. La segunda función es separar la chapa de acero inoxidable, que es el casquillo, del latón. ¿Por qué? El latón y el acero inoxidable son materiales de son distintos materiales que pueden generar pila, y generalmente en ese caso el latón se puede llegar a corroer. Entonces ese anillo lo que hace es separarlo. Y la tercera unión, la tercera característica es que me permite que todo vaya armado. Ah, no, perdón, eso ya lo dije. La tercera característica de esto me permite, a través de las ventanitas que tiene ese anillo, yo ver que el tubo entró hasta el fondo del fitting, siempre sabiendo que no quedó mal instalado el tubo en el interior del fitting. Después tenemos el casquillo de acero inoxidable, y por cuarto tenemos dos O-rings que son de EPDM, es un compuesto sintético que soporta altísimas temperaturas, con lo cual está más que sobredimensionado para las temperaturas de trabajo, pero es un reaseguro para la fijación o el sellado del fitting. Para que tengan una idea, y como yo a veces a la gente, cuando me explican estas cosas, no les creo, yo empiezo a hacer pruebas propias. Entonces yo empecé a armar probetas. Cuando yo hago una probeta, digo un tubo de caño PEX, un fitting, un codo, una llave de paso, un tapón, conectado a una bomba de presión. Entonces, sacando los O-rings, yo prensé la pieza y probé hasta cuánto soporta pérdidas sin tener los O-rings. Siempre con agua fría, por supuesto. Bueno, sobrepasé la presión de 20 kilos para que me perdieran. Ahora bien, después hice otra prueba. Hice la misma probeta, pero antes de probarlo, giré las piezas. O sea, supuse que el fitting me había quedado mal direccionado, agarré una herramienta y lo hice girar dentro del tubo, que gira, y volví a probar. Bueno, con ese giro, encontré que algunas de las uniones perdieron cuando llegaron a los 18 kilos. O sea que, bien. Después armé las mismas probetas con los O-rings y no logré que ninguna perdiera, aunque giraba las piezas, hasta romper el tubo, llegando, la vez que menos llegué a 65 bar. O sea que está más que de sobra justificada esa unión. Una vez que ustedes armaron la unión, teniendo las precauciones de cumplir los pasos que decimos, es casi inamovible y a prueba de toda fuga. Siguiente imagen. Ahí le vi una pregunta que me dice a cuánto se prueba la cañería. En la calefacción, si en agua fría, yo le diría que lo pueden probar hasta 20 kilos sin ningún problema. No tendría que fallar nada, nunca. Lo cual es una prueba ilógica, nadie tiene una bomba para llegar a 20 kilos en una obra. Pero lo normal y lo que recomiendo, una vez que se termina un piso radiante, hacer la prueba a 4 kilos. Y en un sistema de calefacción, también, de radiadores también. 4 kilos mínimo. Y tampoco irse de mambo a probarlo a la presión que los pruebo yo, porque yo generalmente cuando pruebo es para, trato de llegar a ver si lo reviento y no en lo lógico. Lo que estamos viendo acá es la comparación de nuestro fitting con
algunos fittings que se encuentran en el mercado. Los nuestros vienen totalmente armados, los otros vienen en piezas separadas. Siguiente imagen. Acá vemos la pieza arriba nuestra armada y después abajo desarmada. Notarán que está el cuerpo principal del fitting, del latón, los 3 anillos, porque es una pieza T en este caso, los 3 anillos, los 3 casquillos y los 6 O-rings dentro de desarmados. En los demás están las piezas que son así, sueltas todas, igual. Más o menos hecha una comparación de área de contacto entre un fitting nuestro y un fitting de la competencia, aproximadamente el fitting nuestro tiene una superficie de contacto entre un 60 y un 70% más grande que las demás uniones del mercado. O sea que está muy bien dimensionado y es a prueba de toda persona, digamos. Las uniones que usamos cuando vemos las herramientas, la mordaza que usamos son las que se llaman mordazas TH. Es una configuración de mordaza que me permite hacer prensados a ambos lados de los O-rings sin prensar arriba los O-rings, porque si yo prensara arriba los O-rings, lo que hago es deformar el O-ring y no lograr nada, o sea que arruinaría el O-ring. Entonces, es una mordaza tipo TH que elegimos nosotros porque es la que mejor seguridad nos da para el tipo de construcción que queremos que haga la persona que compra nuestro producto. Siguiente imagen. Bueno, estas son las normas que ensayamos, esa norma ISO 15000 y ISO 22000 y algo, son las normas que tienen que soportar nuestros caños. Si bien en la Argentina no existe ningún instituto o ningún ente que nos exija una norma de aprobación de caños tipo PEX o PER, nosotros lo tenemos y lo aprobamos bajo los estándares europeos. O sea que todo está totalmente normalizado. Y la foto que ven de ese edificio es del edificio que está en el centro de España, que nos hace los controles para tener las aprobaciones. Adelante. Bueno, estas son las máquinas que hacemos las pruebas de resistencia a la presión, grado de reticulación, ciclados de temperatura, todo para controlar y lograr que el caño que fabriquemos o las piezas que cumplan con todas las normas que son requeridas. Alberto, tenemos un par de preguntitas, pero si te parece... Dale. No, dale. Bueno, dale. Dame un segundo, que tenemos unas cuantas. Por ejemplo, nos dicen que Daniel Sibori vive en un lugar donde el agua es muy dura, nos dice, y a pesar de agregar el pasivador y el circuito cerrado, siempre el agua la convierte más blanda. Pregunta si igualmente la durabilidad será igual comparado con otras zonas que reciben de agua dulce, dice. Digamos, el agua dura, en un circuito de calefacción, el agua dura, dentro de los tubos no se adhiere. En los fittings no tengo ningún problema porque el sarro va a ser poquito. Donde más se va a juntar sarro si el agua es muy dura es en la serpentina de la caldera o dentro de la caldera que alimente el agua caliente del sistema. Ahora bien, si me están diciendo que si es un sistema que tiene pérdida y le estoy reponiendo agua todos los días, y sí, va a llegar un momento que se me va a terminar tapando a algo. Pero ahí hay un problema que no es inherente al tubo ni a los fittings, es un problema que hay que revisar algo. Las pruebas que tenemos nosotros con agua con mucho sarro, en los tubos no se junta el sarro, no se adhiere el sarro, y en los fittings es tendría que ser agua extremadísimamente dura para tener algún problema. Y si fuera de ese tipo, más que el tubo y los fittings nuestros, se harían pedazos los radiadores de aluminio, más que los tubos. Sí, nos hacen uno de los
participante hace un comentario seguido a esta pregunta que dice que se llama electrólisis produce corrosión. Claro, el problema de dos elementos de distinto coeficiente dieléctrico produce corrosión. O sea que hay que tener cuidado cuando uno une caños con cobre, caño negro con cobre, o algún caño de algún material metálico, acero inoxidable con cobre o con latones, porque generalmente en las uniones habría que conectar alguna cupla dieléctrica para evitar esa posible corrosión. Bueno, una más y seguimos. Me pregunta Juan Manuel cómo se comporta el fitting con los cambios de temperatura. No, no hay ningún problema. No hay ningún problema. El latón ese nosotros lo ciclamos a más temperatura de lo que va, se dilata, por supuesto, pero también el caño es muy flexible y elástico para poder compensar cualquier dilatación. Lo que tiene estos tipos de tubos, tanto PEX como PER, es su memoria reológica. ¿Qué significa? Una vez que se deforma, después vuelve a su condición original. O sea que se puede dilatar al mismo ritmo que el latón y contraer al mismo ritmo que el latón, con lo cual no habría ningún problema de pérdidas por distintas dilataciones de material, digamos, por ser distintos materiales de dilatación. No hay ningún problema, lo pueden usar. Fíjense que estamos hablando que los fittings como muy calientes, si trabajáramos en un sistema de radiadores, el agua de la mandada va a estar en 80 grados, o sea que no es tan alta temperatura. El latón se derrite recién a los 1000 grados, así que no pasa nada. Bueno, perfecto. Hay 2 o 3 preguntitas, pero seguimos, las contestamos Sigamos después. un poquito y contestamos. Bien, acá está el doblado de las curvas del caño. El caño PER, que es el azul, es un poco más elástico que el PERX. Entonces, ¿qué pasa? El PEX, si yo quisiera usarlo para hacer un piso radiante, que lo podría tranquilamente usar, pero sería más caro, lo puedo doblar según el diámetro, según el tipo de caño de los diámetros, entre un 8 veces su diámetro a 10 veces su diámetro. Y el PEX, perdón, me estoy equivocando, perdón. El PEX puedo doblarlo entre 8 y 10 veces su diámetro, nunca menos de 8. El PER lo puedo doblar siempre en 8, 8 veces el diámetro. ¿Por qué? Porque es más flexible. Hay otra cosa, el PER solamente lo vendemos en medida de 16 y 20 milímetros. ¿Por qué? Porque en el piso radiante, caño más grueso no es necesario. En cambio, el PEX lo vendemos en 16, 20, 25 y 32 milímetros de diámetro. Y en casos que sea necesario medida más grande, bajo pedido especial FB los puede fabricar. Siguiente imagen. Herramientas. Antes de, no sé si está después la filmina de los tipos de embalaje que usamos para estos tubos, o acá no está, o me lo comí de largo en algún lado. No, Bueno, para que tengan una idea, todos estos tubos se venden en tiras de 4 metros, todos, tanto PEX como, no, PEX, todos, 16, 20, 25 y 32 en tiras de 4 metros. 16 y 20 se venden también en rollos de 240 y 400 metros. Y el de 32 solamente se vende en tira, porque no se, digamos, vender un rollo de 32 tendría que ser muy chiquitito porque es gigantesco el rollo. En cambio, el PEX-PER, que me estoy volviendo loco con la sigla, el PEC, que es el azul, solamente se vende en rollo de 240 y de 400 metros. Y seguro que alguna medida me olvidé, pero discúlpenme si le erré en eso. Acá lo que estamos viendo son las herramientas. Las 2 herramientas de arriba son las que yo utilizaría si voy a hacer una obra nueva.
en una caja vienen con las 4 mordazas, o sea que trae la de 16, 20, 25 y 32. La de la izquierda es de cabezal fijo, pero de manija extensible. Yo esa manija la giro y la puedo extender hasta casi el doble de distancia para hacer menos fuerza en el momento que yo haga el prensado de la unión, del fit. La derecha, aparte de ser extensible las manijas y traer las 4 mordazas, lo que tiene es que el cabezal gira 360 grados. O sea que el cabezal es móvil. Ese cabezal es muy cómodo porque a veces en algunas posiciones no puedo mover bien los brazos porque me trabo contra alguna pared o está mal posicionada la pieza. Entonces, como yo puedo girar 360 grados el cabezal, yo puedo acomodar las manijas a la posición más cómoda de trabajo. Las otras 4 herramientas son más chiquitas y son de cabezal fijo, o sea que vienen o de 20 o de 16, de una sola mordaza. La ventaja que tienen esta es que si yo tengo que hacer una reparación, tengo que romper menos la pared o el piso para poder meter la herramienta y poder trabajar en la posición. ¿Qué pasa que digo cuando se rompe o que tengo que hacer una reparación? Hago un piso radiante, viene una persona y arriba me quiere entarugar algo al piso y justito me pincha el caño. Entonces yo, para solucionar el problema ese, tengo que romper, cortar alrededor del agujero que me hicieron, no más de 5 o 6 milímetros a cada lado, y colocar una unión recta nueva para empatillar el tubo y solucionar el problema. Si yo usara las herramientas de arriba, son tan grandes que tendría que hacer un agujero por lo menos de 40 centímetros a ambos lados para poder trabajar cómodo. Con las otras dos, con más o menos unos 20 centímetros en total, o menos, puedo trabajar y solucionar el problema. Después abajo tenemos 2 tijeras. La naranja es la conocida y tradicional nuestra Cricut, que es recomendable cuando tengo que cortar los años de 25 o 32, y la del medio, que es plástica, sirve muy bien para trabajar con las medidas 16-20 y hasta 25 se la banca. Y es una tijera que de un solo cierre corta el tubo. La tercera herramienta es el abocardador. Cuando yo corto el caño, hago un corte recto, o sea que me quedan paredes muy planas en el frente del tubo. Cuando yo quiero insertar el tubo dentro del fitting, esa cara plana que me queda va a chocar contra los O-rings, haciendo que sea muy pesado seguir avanzando. Aunque si uno tiene ganas de hacer fuerza, lo ingresa perfectamente. Esta herramienta es un abocardador. Lo que hace es hacerle un chanfle a la entrada del tubo para que cuando encuentre los O-rings se monte arriba de los O-rings y siga avanzando, sin tener que hacer fuerza. Con lo cual es muy suave el ingreso del tubo dentro del fitting. ¿Alguna pregunta por ahora? Sí, Alberto, tenemos algunas. ¿Querés que Dale. Hay algunas ahí relacionadas con las herramientas. Dice, hay que calibrarlas y si es así, ¿cómo sería por tiempo o por trabajo realizado? No, digamos, la herramienta tiene que ser, cuando cerrás, haces el cierre, tiene que juntarse tope a tope la punta de la herramienta, cerrar. Como el señor bien sabe, se van gastando. Entonces, las herramientas grandes y las chiquitas tienen un tornillo excéntrico que va regulando, que tiene unos topecitos, unas marquitas, que a medida que se van desgastando con una herramienta, yo voy ajustando eso, logrando cerrar la mordaza, para que pueda durar más tiempo. Para cualquier desgaste que suba la herramienta, tú puedas compensar con esos pequeños tornillos excéntricos el ajuste de la mordaza. Así que la podés ir ajustando a medida que se va desgastando la mordaza. Bien, tenemos una pregunta interesante sobre el tema del agua dura. Preguntan si se puede llenar el sistema con agua destilada. Sí, sería ideal, salvo que es muy caro.
Ok. Yo más que agua destilada, usaría agua desmineralizada. Perfecto, Alberto. Bueno, y algunos estuvieron preguntando cómo es el tema cómo se ajusta el caño. Así que si te parece, en la imagen siguiente tenemos el video. Así, Le pasa el mostramos el video video y después vemos. y seguimos. Hola, mi nombre es Nino y soy instalador de Offit. Hoy vamos a conocer cómo se hace una unión perfecta con el sistema Offit para calefacción por radiadores. Lo que tengo acá es un tubo de 5 capas con barrera de oxígeno del sistema Offit para radiadores, que se suministra en 4 medidas: 16, 20, 25 y 32. Tijera para cortar los tubos, herramienta para quitar la rebaba del interior del tubo y facilitar la inserción en la unión, y la pinza que incluye todas las medidas de mordaza para los diferentes tubos. Hay 5 pasos a tener en cuenta para que la unión sea perfecta y duradera. Medimos el tubo y procedemos a cortarlo. Con esta herramienta quitamos la rebaba del interior del tubo. Es muy fácil, como ven. Introducimos el tubo en el fitting y lo llevamos hasta que lo veamos por la ranura. Ahora vamos a colocar en la pinza la medida de mordaza correspondiente. Colocamos la pinza en posición y apretamos hasta el final del recorrido. Como pudieron ver, el procedimiento es muy sencillo. Ingresá a www.office.com.ar y conocé más de las ventajas de este sistema para instalaciones de calefacción. Bueno, ahí estamos, Alberto. Espero que les haya servido y como le decía el video, pueden ingresar a la página de Offit y sacarse todas las dudas. Sí. Bien, continuemos. Otros elementos de Offit son los colectores. Estos colectores que ven acá, tenemos los de la derecha, son mecánicos, y los de la izquierda son termostatizables, o sea, automatizables, diríamos. Nosotros en FB fabricamos colectores que van desde 2 elementos o 2 circuitos hasta 12 circuitos. Digamos, nunca vi una obra que necesitara, una casa que necesitara un colector de 12 circuitos, muy raro. Los normales, o lo más usado, diríamos que son los de 4 o 5 circuitos, digamos que son los que más se utilizan. Pero tenemos desde 2 hasta 12. Así que cada uno elige el que necesita para la obra que necesita. Ahora bien, vamos en particular a cada uno. Siguiente imagen. Acá lo que estamos viendo es la foto de un colector que es manual, digamos. Este no es termostatizable. O sea que tenemos arriba la mandada, cuyo ingreso es una llave de paso esférica que tiene un termómetro y rosca de pulgada. Entonces ahí me conecto con el caño que viene desde la caldera, digamos. Y según yo puedo elegir estos conectores, lo puedo decir con llave esférica recta o en codo, o a 90 grados, digamos. Si yo entro con los caños de abajo, podría pedir que la llave de paso sea en escuadra. Arriba tenemos las llaves de paso mariposas, o sea que yo abro y cierro el circuito de ahí, para cerrar por ahí el circuito. Después tengo la válvula de drenaje y venteo para que si hay burbujas de aire vayan cayendo dentro de esa trampa. Y después tengo la llave de paso que me permite llenar o vaciar el circuito a demanda. Después el retorno tiene también las mismas maripositas que arriba, pero no son llaves de corte, sino que son lo que llamamos detentores. El detentor es una valvulita, para los viejos que alguna vez tuvieron una moto, sería como la aguja de regulación del pasaje de nafta adentro del carburador, que lo que me permite es, sabiendo el tamaño del circuito que yo tenga de piso radiante, voy a girar un cierto número de vueltas ahí, permitiéndome pasar el agua que yo calculo que sea necesario. Es una forma de ayudarlo al instalador cómo regular los circuitos una vez que tengo que poner en uso el sistema de piso radiante y no estar rezándole a varios santos para que todo más o menos me dé igual. Anden todos iguales. Una cosa que no van en los colectores son los euroconos. La unión del tubo PER al
esa cosa, al colector, es a través de estas euroconos. El eurocono lo tienen que elegir o tienen que pedir ustedes por separado. ¿Por qué? Porque nosotros lo que no sabemos es si van a usar tubo de 20 o tubo de 16. Entonces, por ejemplo, que este es un colector de 4 elementos, a lo mejor por diseño tienen que usar en 2 habitaciones tubo de 20 y en otras 2 tubo de 16. O sea que tendrían que comprar 4 conectores eurocono de 20 y 4 conectores de 16. Eso lo tienen que pedir por separado. Así que sépanlo, acuérdense que es lo que le va a faltar si piden el conector solamente. El otro conector, el otro gas. Este termostatizable. ¿Por qué es termostatizable? La diferencia son las copitas redonditas ahí que hay en la mandada. Debe de tener una llave de paso on-off, o sea que giro como el anterior. La llave de paso acá es un pistón que baja o sube dejando de abrir, pasar o no el agua. Entonces, si yo lo quiero usar mecánico, lo único que hago es agarrar esa copita, girarla como si fuera en el sentido de las agujas del reloj hasta el fondo y corto totalmente el pasaje de agua. Lo aflojo y abro el pasaje de agua. Si yo quiero usar un termostato ambiente para ir cortando los circuitos, lo que hago es desenroscar totalmente esa copita blanca y a presión, porque con un ganchito se coloca el actuador termostático que está ahí, que se ve a la derecha. Ese actuador lo que hace, según lo que me dice el termostato ambiente, es comprimir o no esa válvula para cerrar o no el circuito según sea necesario. También consta con el mismo detentor que tiene el otro para regular el caudal de agua que va a pasar a través del circuito del piso radiante. La otra imagen. Acá lo que vemos es un corte del detentor y el gráfico que está a la izquierda, que es la válvula detentora, cómo funciona, eso lo que me dice es cuánto tengo que girar yo la mariposita, qué ángulo para que me pasen tantos litros. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que pasara un caudal de 5 litros por minuto, tendría que hacer un giro de aproximadamente 50 grados del arco. Entonces yo muevo eso y me da ese caudal, 5 litros por minuto. Si yo lo muevo a aproximadamente 300 grados, tengo un caudal de aproximadamente 20 litros por minuto. Entonces, yo sabiendo cuántos litros necesito pasar por ese circuito, con el detentor yo puedo dar una primera aproximación de cuál es el caudal que voy a necesitar. Entonces, no tengo que estar haciendo cálculos ni nada para saberlo. Y yo así puedo regular que el agua que llega a ese colector es repartido en todos los circuitos en forma correcta, y entonces no me ocurre que un cuarto está muy frío y el otro está cocinándose. Entonces es una forma de facilitar al instalador la puesta a punto de los circuitos. Siguiente imagen. Acá lo que vemos es una cajita que llamamos central control de zona. Antes, si yo no tenía esta cajita y quería que cuando el living esté caliente y corta el termostato, como la cocina todavía necesitaba calor, la caldera no encendía. Entonces, si apagaban los dos, se apagaba la caldera. Si apagaba uno, la caldera tenía que seguir prendida y todo. Entonces había que hacer todo un circuito con relé para ver cómo hacerlo eso en forma automática, digamos. Hoy, comprando esta cajita o esta central de zona, lo único que tiene que hacer el instalador es conectar un cable de ahí a la caldera. Y después cables que van de ahí a los distintos termostatos que están en los ambientes. Una vez que esos termostatos actúan, esta cajita se encarga de decirle a la caldera, che, están todos los circuitos cerrados, apagate, no te apagues porque hay uno prendido, y viceversa. Entonces, eso es una forma muy práctica y muy fácil de lograr que todo sea automático.
La otra que tiene esto, en las calderas nuevas de Peisa, las que son estas de condensación, también tienen una posibilidad de conectarse a una sonda externa para saber cómo varía la temperatura afuera de la casa, para lograr disminuir al máximo la inercia del piso radiante. Una cosa que tienen los pisos radiantes con respecto a los radiadores es que tienen una inercia bastante grande. Entonces, sabiendo que la temperatura afuera de la casa está bajando más de lo necesario, la caldera empieza a prender el piso radiante antes que uno se dé cuenta, y entonces baja el tiempo de inercia del piso. Eso lo hace muy práctico. Una cosa que les recomiendo es, si hoy tienen que hacer una casa nueva con piso radiante, les recomiendo usar calderas de estas de condensación, porque son mucho más eficientes que las comunes tradicionales. Si bien a lo mejor puede ser que sean un poco más caras, pero se pagan solas. Con el ahorro que da, se pagan solas. Y aparte son muy, muy eficientes. Siguiente imagen. Ahí me dice, en el caso de usar pisos radiantes, vamos a hacer así. En Europa, desde el año 2014, están prohibidos todo tipo de calderas que no sean de condensación. ¿Por qué? Porque la caldera de condensación es una caldera que, digamos, para que hacer un ejemplo fácil, es como una caldera que tiene una doble serpentina. Tiene una serpentina de precalentado, digamos, y una serpentina de calentado. La serpentina de precalentado pasan los gases de la combustión, y en los gases de combustión hay mucho vapor de agua. El vapor de agua tiene un calor latente muy alto. Entonces, al pasar por esta serpentina de precalentado, digámoslo así, el calor del vapor, el vapor de agua se condensa contra esta serpentina que está fría y precalienta el agua antes de que entre a la caldera, a la serpentina principal, diríamos así. Entonces, logro evitar pérdida de calor a través de la chimenea. ¿Qué pasa? Eso funciona muy bien cuando el agua del retorno está por debajo de 50 grados. En piso radiante eso se da siempre porque normalmente la mandada está en 40 y el retorno está por debajo de 30. Entonces, digamos, la que sería la preserpentina, siempre la temperatura del agua que está en ese lugar está por debajo de los 50 grados. Cuando está por debajo de 50 grados, el vapor que hace contacto con esa serpentina se condensa y empieza a gotear. Pero pasa el calor a la serpentina, que después va a ser posteriormente calentada a más temperatura. Si yo quiero usar esta caldera para usar radiadores, tengo un problema. Normalmente en los radiadores yo mando agua a 70 grados, 80 grados, y tengo un retorno que está por encima de los 60. Entonces, si yo tengo agua, si el agua de retorno es por encima de los 60, no se produce la condensación y entonces no sirve de nada esta caldera. Entonces, lo que se puede hacer en estos casos, si yo quiero usar esta caldera con radiadores, lo que tengo que hacer es colocar radiadores más grandes, con más cantidad de elementos, para mandarle temperatura de agua que esté en 70 o un poquito menos, y el retorno va a estar en 50 y un poquito menos, con lo cual ya la eficiencia de esta caldera es muy superior a las calderas tradicionales. Es un consejo que le doy en esta época que uno quiere ahorrar la mayor cantidad de combustible posible. ¿Alguna otra pregunta por el momento? Sí, tenemos, Alberto, algunas preguntas. ¿Te parece antes de entrar en la garantía? Sí, dale. Bueno, para que está cargadito el chat, disculpen mientras buscamos. Por ejemplo, nos preguntan, ¿qué caldera recomienda? Dice que no se entendió. Nos dice No, eso Jorge. es lo que estaba explicando recién de la de condensación. Perfecto. Esa es lo que yo también a veces leo algunas que me aparecen a mí acá también. Los colectores manuales, dice, ¿ya vienen calibrados o regulados?
No, no vienen, no vienen, vienen probados que no pierdan estanqueidad, pero después la regulación depende de cada sistema, de la longitud de la cantidad de caños que hay en el piso radiante, la longitud. A veces se utilizan mucho los colectores en los sistemas punto a punto de radiadores. Entonces todo depende de la cantidad de metros de caño que tengo en el piso, qué cantidad, cómo lo voy a regular posteriormente. Así que no vienen calibrados de base. Esa es una operación que se hace en la obra. Otra nos preguntan, dice, ¿cómo se comporta con los materiales de construcción? Dice, ¿algunos los daña? ¿Algún químico usado? Pregunta, puede ser que digamos, lo que yo no usaría sería acelerantes de fraguado, porque los acelerantes de fraguado son químicos que a veces atacan a materiales no ferrosos, no al plástico. El tubo es casi inerte a cualquier cosa, pero sí, si yo estoy haciendo en pared y utilizo un revoque con algún acelerante de fraguado, puedo tener problemas. Es muy raro porque nadie lo usa. Un acelerante de fraguado generalmente se utiliza en una losa, pero no. En un piso radiante, como el piso radiante no tiene fittings dentro del piso, porque es solamente metros de caño de plástico, se podría usar y no pasaría nada. Pero si voy a usar revocar con fittings, evitaría tener algún acelerador químico de fraguado. Perfecto. Otra preguntita que nos hacían relacionada a los caños, si hay que envainarlos tanto a los caños como a los fittings. Digamos, al caño yo recomiendo envainarlo siempre a los que van por la pared. Al del piso radiante no, porque yo lo que quiero es que en el piso radiante suelte calor. Pero los que van en la pared conviene aislarlo. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que la energía y el calor se utilice en el ambiente que yo voy a estar calentar. Que me esté calentando paredes al divino botón, digamos, no vale la pena. Entonces yo siempre recomiendo que se ponga algún cobertor. En algunas obras ya he visto en los caños de diámetros pequeños, o sea, de 16 y 20, a veces lo enfundan en los mismos tubos corrugados de cable y eso usan de vaina. Y como es un tubo que adentro queda una capa de aire, se comportan muy adecuadamente para aislarlo. Hay otras cosas mejores para hacerlo, pero bueno, el bolsillo a veces manda mucho. Perfecto, Alberto. Hay varias preguntas, pero muy relacionadas con el tema ya de calderas. ¿Qué decís vos? ¿Le recomendamos a la gente que se inscriban en las capacitaciones de PEISA? Y yo diría que son más hábiles que yo en esa vez. Yo algunas cosas las puedo contestar, otras no tan así. Ok. Le recomendamos eso. PEISA está realizando también a las 19 horas algunas capacitaciones. Sí, ¿Sí? martes y jueves a las 19 está dando PEISA también charlas sobre. La semana pasada dieron charlas sobre caldera. Exactamente. En la página de PEISA se pueden inscribir. ¿Continuamos, Alberto, con el tema de la garantía? Dame la garantía. Bien. La garantía tiene el sistema, si uno utiliza todo lo que es FB, tiene una garantía de 50 años los tubos. Después, los fittings tienen una garantía de 25 años. Ustedes me dirán, ¿por qué cambiamos la garantía? ¿Por qué? Porque cambiamos estos temas. ¿Por qué? Porque los fittings son de aleación de latón. Si está todo bien instalado, duraría muchísimo más que 25 años. Lo que pasa es que, como les decía, todo depende de la calidad del agua que le estoy metiendo adentro. Entonces, ahí le dimos 25 años. Y en los colectores le dimos una garantía de 10 años. Porque el cuerpo del colector no va a fallar nunca, va a durar muchísimo más que todo. Pero lo que pasa es que los detentores y las piezas móviles, y si las usan mal o las maltratan, se pueden llegar a romper. Entonces, ahí hay que hacer un curso para la garantía de eso. Pero una cosa que sí queremos y que va a cumplir la garantía, en este caso se tienen que inscribir. Una vez que terminaron la instalación de productos Office, entran en la página y hay una pequeña ventanita donde hay que cargar solamente dónde está instalado, qué día terminaron de instalar y el nombre del profesional que hizo la instalación. ¿Por qué?
Porque cuando esto tiene algún problema, un radiador o un piso radiante, el dueño de casa no tiene la más perra idea que hay ahí adentro. Entonces lo primero que hace es llamar al que hizo la instalación. Y lo que nosotros queremos con esto es que el instalador esté respaldado por FB. Si el problema es nuestro, el costo es nuestro. Así que aprovechen, inscríbanse, es una tarea muy fácil, muy sencilla, y con eso el señor que hizo la instalación queda totalmente protegido por alguna falla de parte de FB. Exactamente, Alberto. ¿Alguna otra cosa? ¿Pregunta? No, por ahora no. Hay una persona que nos dice que sí, muy recomendable Peisa. Le agradecemos a Manuel. Y Sí. por el momento, no sé si. Una cosa que me hicieron una pregunta ayer por la página es si este producto se puede usar para sistema de fine coil. El sistema fine coil es el sistema de calefacción para calentar o para enfriar, porque puede ser de las dos formas, pero que utiliza agua. En ese caso no hay ningún problema. Este tubo se podría usar perfectamente para llevar el agua en sistema fine coil. Así que quería aclarárselos. A lo mejor el señor que me hizo la pregunta me está escuchando y yo le contesté por mail, pero no sé si lo recibió todavía. Así que bueno. Bueno, perfecto, Alberto. Muchas gracias a todos por escucharme y los esperamos mañana y pasado en otras charlas que tenemos. Muchas gracias. Exactamente, como nos dijo Alberto. Office solemos dar una vez por semana, ¿sí? La semana que viene también vamos a estar, día jueves, si no me equivoco, 19 horas, repitiendo este tema. Y mañana estamos con el juego monocomando de ducha, que es una caja azul de embutir. Para quienes no la conocen, también es un producto relativamente nuevo de FB. Así que los invitamos también a participar mañana a 19 horas. Lo que vemos acá es la página de internet, ¿no es cierto?, de FB, donde ingresando al sector de instaladores, ustedes pueden llegar a descargar la agenda de capacitaciones, que siempre los días lunes está colgada en la página. Pueden descargar material técnico, pueden acceder a videos de tutorial, y bueno, y también los invitamos a ingresar a la comunidad de instaladores en Facebook, ¿sí? Para quienes quieran mandar solicitud de amistad, seguramente sean aceptados y ya participen de ese grupo que se genera muchos ida y vueltas entre colegas instaladores. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Como ustedes saben, FB es una empresa de casi 100 años, ya lo dijo Alberto, y bueno, estamos también participando en todas estas redes sociales. Desde ya, muchísimas gracias. Vamos a ver si hay alguna preguntita más que quieran hacer. El video de ayer nos pregunta, ¿se puede ver en alguna plataforma? Sí, búsquenla en la página de FB o en el canal de YouTube, puede ser que esté en alguno de los videos. Muchísimas gracias y los esperamos mañana nuevamente. Hasta luego.